está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a ir a la palabra del Señor, a la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 4, el versículo 11 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, que Él nos permitió estar congregados en su nombre en este día, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la bendita, gloriosa y poderosa palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia, damos gracias por este día de vida que nos has concedido, rogamos la guía, la dirección y la administración de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a compartir en esta mañana con mis hermanos. Señor, te ruego y te pido que esta palabra sea de fortaleza, de consuelo, de exhortación, Señor, para cada uno de mis hermanos en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos conceda poder hablar, poder compartir en toda sabiduría, en toda abundancia de palabra, en toda facilidad de palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, Señor, en esta hora, que mientras estoy hablando, Señor, tu Espíritu Santo esté iluminando los corazones de cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puede tomar asiento? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el domingo estuvimos hablando de lo que es la necesidad de que tenemos nosotros de entender, ¿no?, el valor de madurar. Y tenemos que nosotros ver que está todo dado por el Señor para que la iglesia pueda alcanzar esto, o sea, alcanzar la madurez. O sea, Dios dio todo. Dios, estaban en Corintios, como hablamos el domingo, estaban los colaboradores de Dios. Estaban los que colaboraban con Dios, estaba Dios que da el crecimiento, o está Dios que da el crecimiento, pero nosotros vimos que el creyente, para poder crecer, tiene que poner de su parte, o sea, tiene que obedecer a la palabra, someterse a la enseñanza. Amén. Porque si no se somete a la enseñanza, si no obedece, entonces no va a poder crecer y no va a poder disfrutar de esa etapa que es la madurez. Entonces, nosotros miramos, amados hermanos, que hoy muchos hermanos están afuera de la iglesia y se están perdiendo el tiempo para poder crecer. Entonces, ahora, pero no están solamente perdiendo tiempo para crecer y no están nutriéndose de la palabra de Dios, sino que está pasando otra cosa en ellos. ¿Qué está pasando? Está pasando esto, hermano, que lo que es humano, natural, se está perfeccionando en ellos. O sea, un hermano que dejó la iglesia hace 5 años atrás, hoy usted lo va a ver y está peor que antes. Va a estar cada vez peor.
su condición espiritual va a avanzar a cada vez estar peor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo humano, lo carnal, siempre se va a perfeccionar para el mal, no se va a perfeccionar para el bien. Sin embargo, el cristiano cuando está en la iglesia, está recibiendo la palabra de Dios. Si nosotros, mire, hermano, si nosotros que estamos acá congregándonos, a veces tenemos luchas tremendas con lo que es humano, con lo que es los razonamientos, los pensamientos y cuántas otras cosas que nos suceden a nosotros estando en la iglesia, cuánto más a los hermanos que no se congregan, que no se alimentan, que no se fortalecen, que no buscan el crecimiento que Dios le da. ¿Se da cuenta? Cada vez va a ser más la condición a la cual van a caer, o sea, van a estar en una mala condición espiritual. Amén. Entonces, la necesidad de que podamos entender esto y saber que la maldad se multiplica allá afuera, pero también acá adentro podemos nosotros crecer para el bien, podemos alimentarnos para fortalecernos en todo lo que es Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros miramos y vemos, amados hermanos, que en la iglesia está Dios, están los colaboradores de Dios, que hacen su aporte, está Dios que da el crecimiento, que hace su aporte mayor para el crecimiento de la iglesia, pero también tienen que los cristianos, que cada cristiano que está en la iglesia, tiene que aportar su parte, tiene que dar su parte. ¿Su aporte cuál es? El aporte suyo es, como ya le dije, ¿no? Es someterse, obedecer a la enseñanza, a la palabra, someterse a las distintas operaciones que Dios produce en el cristiano. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos, amado hermano, y vemos que necesitamos nosotros crecer, madurar, porque si no, no vamos a poder aportar lo que tenemos que aportar para el crecimiento, para la edificación de la iglesia del Señor. Cada uno de los que han creído necesita madurar, necesita crecer. Y lo que vemos acá, todos estos pasajes que hemos leído ahora, muestran que Dios quiere darle el crecimiento y que Dios proveyó todo lo que el pueblo de Dios necesita para que los cristianos tengan crecimiento. Los hermanos, hay hermanos que están años en la iglesia y son grandes de edad, pero se comportan como niños. Pero hay hermanos que son jóvenes, pero se comportan como adultos. ¿Por qué? Porque han alcanzado madurez. Hay hermanos que están años en la iglesia, 10, 15, 20 años, 30 años en la iglesia y no han madurado nunca. Su condición no ha cambiado, no han podido manifestar un crecimiento espiritual en la congregación. Siempre son los que más causan problemas. Son hermanos que siempre están peleando, siempre que están hablando lo que no tienen que hablar, siempre están haciendo lo que no tienen que hacer, siempre están desconforme con esto, desconforme con aquello, nada les viene bien. Esos son hermanos que están en la iglesia y que lo único que causan es problemas en la iglesia. ¿Amén? Bueno, amado hermano, pero el Señor no nos trajo a nosotros para causar problemas en la iglesia, sino para ser útil. Para que seamos útiles, cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Entonces, nosotros primero vemos, amados hermanos, el aporte que Dios hizo, el aporte que hacen aquellos que son los edificadores, son los que trabajan, los colaboradores de Dios, hacen su aporte al pueblo de Dios por medio de la enseñanza. Si los colaboradores no hacen su aporte, la iglesia no puede crecer. Si no están los dones espirituales, no puede crecer. Por eso que no en todas las congregaciones pueden los hermanos alcanzar madurez. ¿Por qué? Porque no están los colaboradores de Dios. Los colaboradores de Dios son los que trabajan con Dios y que transmiten al pueblo de Dios la enseñanza que el Señor quiere para que el pueblo pueda adquirir la madurez y el crecimiento. Si no están los colaboradores de Dios, no hay crecimiento. ¿Se da cuenta? Entonces, los hermanos que están enfrente de hombres que están detrás de los púlpitos, que Dios no los puso, no van a poder alcanzar crecimiento nunca. ¿Se da cuenta? No tienen la oportunidad de poder alcanzar el crecimiento porque no son colaboradores de Dios, se pusieron solos. Entonces ve la necesidad que hay de los colaboradores de Dios. Entonces acá, viendo la necesidad de Dios que tenía su iglesia,
porque nadie más que Él conoce la necesidad que tiene la iglesia. Él acá dice que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces puso todo lo que necesitaba la iglesia para que la iglesia pueda alcanzar madurez, sea plenamente equipada y alcance lo que tiene que alcanzar en cuanto a la madurez. ¿Qué vemos nosotros acá? Vemos que Dios quiere darle crecimiento y que la iglesia necesita entender la necesidad que tiene de crecer espiritualmente. Porque, amado hermano, hay muchos que están allá afuera que están llevando las cosas humanamente y no tienen salida para su condición espiritual, no tienen salida para su carácter, no tienen... Se guían, se dirigen por lo que sienten, se dirigen por lo que ven, se dirigen por lo que sienten en su carne y bueno, y eso causa mucha ruina. Cuando el hombre se dirige por lo que siente, y bueno, comienza a causar problemas. ¿Por qué? Porque el hombre es egoísta, el hombre es amador de sí mismo. Entonces, yo hago esto porque yo lo siento, y lo hace así porque lo siente así. Es egoísta, no le importa a quién lastima, no le importa si lastima o ofende al que está alrededor de ellos, no le importa lo que hace, él quiere saciar su deseo, quiere hacer lo que se le baja la gana porque lo siente así. Entonces así comienza la ruina del hombre. El hombre que vive por lo que siente, el hombre que vive por lo que piensa, el hombre que vive en la carne, va a causar ruina a él mismo y a todo lo que lo rodea. Necesita crecer. Necesita madurar y no hay otra forma, no hay otro lugar donde madurar, donde crecer, sino es en la iglesia, recibiendo lo que se tiene que recibir. ¿Amén? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos, amado hermano, hay un crecimiento, hay una madurez a donde tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque eso es la pregunta, es ¿por qué hay que madurar? ¿Por qué Dios quiere que nosotros maduremos? Entonces, hay cosas que nosotros en nuestra madurez podemos aportar. Hay cosas en nuestra madurez que nosotros podemos responder. ¿Cómo vamos a responder? Podemos en frente de todas las situaciones que vivimos nosotros cada día. Todos los cristianos, todos los hermanos enfrentan diferentes situaciones todos los días en su vida. Ahora, usted puede responder como niño o puede responder como adulto. Puede responder como un niño o puede responder como alguien que maduro, que alcanzó madurez. Si responde como niño, bueno, va a haber una consecuencia, va a haber un problema. Si responde como adulto, va a poder ver que hay una solución para cada situación. ¿Amén? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hablamos el domingo pasado del aporte que hace cada uno de los que están en la iglesia. Dios hace su aporte, los que colaboran hacen su aporte y el cristiano también hace su aporte. Y es muy valioso, es tremendamente valioso el aporte que un maduro hace a la iglesia, a la congregación, a su relación de matrimonio, a su relación de la familia. Es muy valioso el aporte que hace. Uno de los ejemplos más grandes que yo encontré en cuanto a lo que es la madurez de la iglesia espiritualmente es el Proverbio 31. El Proverbio 31, el versículo 10 en adelante, usted habla ahí de la mujer virtuosa. ¿Amén? Entonces, ahí, la mujer virtuosa, usted ahí enumera todo el trabajo que esa mujer hizo. Amados hermanos, y lo que hizo esa mujer no pudo haberlo hecho si no es alguien maduro. ¿Por qué? Porque esa mujer, el trabajo que hizo esa mujer para el bien de su familia, para el bien de sus hijos, de su esposo, lo hizo porque alcanzó madurez. Lo hizo porque no era una mujer o no es una mujer amadora de sí misma, sino ama primero a su familia y ella se excluye para entregarse a la tarea, al trabajo que tiene que hacer. ¿Se da cuenta, hermano, el valor de alcanzar madurez? Cuando alguien es amador de sí mismo, ¿qué piensa? Piensa en sí mismo. No le importa lo que los demás piensan, no le importa el mal que causa en otro, no le importa la condición de su familia, no le importa la condición de sus hijos, no le importa nada, le importa solamente saciar lo que quiere porque es amador de sí mismo.
¿Se da cuenta? Entonces, cuando alguien alcanza madurez, jamás va a pensar en sí mismo, sino que va a pensar en el otro. Entonces, cuando la iglesia alcance madurez, cuando cada uno de los integrantes de la iglesia alcanza madurez, va a comenzar a cambiar lo que es la relación en la iglesia y el trabajo que se tiene que hacer se va a hacer diferente. Pero si tenemos un montón de hermanos que son niños y cada uno mira por lo suyo propio, cada uno quiere agarrar para donde le plazca, cada uno porque yo quiero hacer esto, porque a mí me gusta hacer esto, cada uno quiere hacer como quiere en la iglesia, porque está en la niñez. Entonces cuando uno alcanza madurez, dice, Señor, acá estoy, ¿qué quiere que haga? Entonces agarra a Dios y lo envía a hacer lo que Él quiere, o sea, lo que Dios quiere que haga, no hace lo que usted quiere. Y el que es niño en la iglesia, hace lo que quiere, hace lo que le gusta, pero no hace lo que Dios quiere. Cuando lo mandan a hacer lo que Dios quiere, se da cuenta que no lo puede hacer, porque no le alcanza, porque no tiene madurez para hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, ese es uno de los ejemplos de la mujer virtuosa de madurez. Amén. Entonces nosotros miramos, amados hermanos, y vemos, el Señor Jesucristo, en el capítulo 2, en el verso 52, dice que Jesucristo crecía. ¿Y crecía en qué? Crecía en estatura, crecía en gracia y crecía en sabiduría para con Dios y los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque eso era lo que necesitaba. ¿Por qué necesitaba eso, crecer en eso? Necesitaba crecer en eso por lo que iba a enfrentar. Él iba a enfrentar muchas situaciones. Como iba a enfrentar muchas situaciones, necesitaba crecer en estatura, necesitaba crecer en sabiduría y necesitaba crecer en gracia para con Dios y los hombres, porque iba a enfrentar muchas cosas. Entonces, eso es lo que necesitaba. ¿Para qué? Para poder enfrentar cada cosa que iba a venir a su vida y para poder tener una respuesta enfrente de lo que iba a enfrentar. ¿Cuántas cosas nosotros enfrentamos, hermanos? ¿Y cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a las cosas, a las situaciones que vienen a nuestras vidas? ¿Cómo respondemos? ¿Respondemos como maduros o respondemos como niños? ¿Se da cuenta que hace falta crecer? El Señor crecía en estatura, crecía en gracia, crecía en sabiduría para poder responder, para poder actuar, para poder responder lo que tenía que responder con sabiduría en frente de la situación que venía. Entonces el Señor fue creciendo, llevándolo Dios a Jesucristo en ese proceso de crecimiento hasta que llegó el tiempo que ya estaba listo, preparado, estaba maduro. Entonces cuando ya como estaba maduro, fue al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista y de ahí, ¿a dónde fue? De ahí fue al desierto. Fue a ser probado por Satanás. Mire, le leo esto textualmente, dice... ¿Me escuchan? Dice, Mateo capítulo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y respondió y dijo, entonces, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo lo dejó. ¿Ve? Entonces, ¿ve cómo enfrenta a alguien maduro las cosas? ¿Ve cómo enfrenta a alguien maduro las cosas como las tiene que enfrentar y cómo contesta como tiene que contestar, cómo responde como tiene que responder? Por eso es que era necesario que Jesús creciera en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, para que pudiera enfrentar todas las situaciones que iban a venir a su vida como alguien maduro.
Pero antes de comenzar el ministerio tuvo que ser perfeccionado, tuvo que entrar en un proceso de madurez para que pudiera responder como tenía que responder, con sabiduría, como Dios quería, para no dejarse arrastrar por esa debilidad de que es la niñez espiritual y no entender como tantos hermanos, como tantas hermanas que enfrente de las situaciones responden como niños, no responden como maduros. Entonces, vienen las situaciones a nuestra vida, lo que sea que Dios permita, porque estamos todos sometidos a las distintas operaciones de Dios. Sea una enfermedad, sea un problema de matrimonio, sea un problema de familia, sea un problema de trabajo, sea un problema de dinero, sea lo que sea. Estamos sometidos a las distintas operaciones de Dios. Lo que le pasa a usted no me pasa a mí, y lo que me pasa a mí no le pasa a usted. Estamos todos sometidos a las distintas operaciones de Dios. Amén. Entonces, cuando vienen esas situaciones, ¿qué pasa? Los cristianos responden como niños. Y no, yo no quiero, yo no entiendo, y a mí me pasa esto, y yo no sé por qué me pasa esto, y yo no sé. Entonces respondemos como niños. Y lo primero que queremos hacer, ¿qué queremos hacer? Lo primero es abandonar, es dejarnos a un costado y seguir nosotros a ir al mundo, volvernos al mundo y hacer otras cosas porque pensamos que, bueno, Dios se olvidó de nosotros, o porque es malo y no lo entendemos. Y bueno, así responden los cristianos enfrente de las situaciones que le vienen. ¿Por qué? Porque no son niños. Sin embargo, el Señor respondió como tenía que responder. Inclusive, había un momento que no tenía que responder nada, que tenía que callarse. Y se calló. Mire, acá yo creo que marqué el Mateo 26. Mateo 26, hermano, Mateo 26, versículo 60. ¿Me escuchan? Mateo 26, 60, dice así, miren. Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron los testigos falsos, que dijeron, este dijo, pues, derriba el templo de Dios y en 3 días reedificadlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. ¿Ve? Jesús se callaba. Ahora, él sabía que lo estaban acusando injustamente. ¿Sabía o no sabía? Eran testigos falsos. Entonces lo estaban acusando injustamente. Sabía que todo eso era tramado, fabricado y que no era nada verdad de lo que estaban haciendo. ¿Qué hacía él? Se callaba. Vaya que un hermano que es niño o una hermana que es niño que lo ofendan, que le digan algo que no es verdad, pega unos saltos por acá, enseguida se quiere defender de todo. ¿Ve? Ese es el problema. Hermanos, hermanas, ¿ve cómo el Señor se callaba? ¿Se callaba por qué? Porque había alcanzado madurez. Entonces, como había alcanzado madurez, se callaba. Dice, y Jesús callaba. Pero era injusto lo que estaban haciendo. Era injusto lo que estaban diciendo. Era injusto, pero como había alcanzado madurez, tenía la capacidad de callarse. Porque así tenía que ser. Cuando el maduro, cuando tiene que callarse, se calla. Cuando tiene que hablar, habla y responde como tiene que responder. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros miramos acá, amados hermanos, y vemos, el Señor creció porque crecía en gracia, en estatura, en sabiduría. Eso era lo que necesitaba por lo que iba a venir a su vida. También la iglesia, también nosotros, cada cristiano necesita crecer, necesita madurar por todas las situaciones que van a venir. Van a venir situaciones que nos van a hacer crecer, que nos van a hacer madurar, que Dios nos va a meter en situaciones donde nosotros no la entendemos, pero si creemos y nos mantenemos firmes, vamos a ver que podemos avanzar, vamos a ver que podemos vencer. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el Señor es el que la pone y no pone un peso más pesado de lo que nosotros podemos soportar. ¿Se da cuenta? Pero lo hace para darnos madurez. Amén, hermano. Entonces, el que quiere, el que presta atención, el que quiere madurar, va a madurar. El que no quiere madurar, no va a madurar. ¿Y qué va a dar? Va a dar problemas.
Va a dar problema en la iglesia, va a dar problema en el matrimonio y va a dar problema en su familia. ¿Por qué? Y porque son niños y cuando hay niñez ahí hay problema. Todos se pelean, cada uno busca por tener razón, cada uno busca por lo suyo propio, cada uno busca que a nadie lo ofendan y así es el problema de la iglesia. ¿Ve? ¿Cuál es la falta de madurez? Lo que pasa es que los hermanos piensan mucho, esto se lo digo hermano porque esto es un problema de la iglesia en general. Muchos hermanos piensan que porque fueron a un seminario y tienen un título, un diploma de pastor o de lo que sea, ellos ya son maduros. O piensan que porque están 10, 15 años en la iglesia y se saben la Biblia de memoria, saben versículos de memoria, ya son maduros. Y eso no es madurez. Eso le pasa a todos los hermanos de la iglesia. Entonces, hermanos que están en 15, 20 años, usted va y le dice algo, los exhorta, los corrige, pegan un salto por acá arriba, se enojan y se van de la iglesia. Ahora, pero estuvieron 15 años en la iglesia, 20 años. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo maduraron? No maduraron. Amén, hermano. ¿Ve? ¿Ven? Entonces, ahora miramos nosotros acá estos pasajes que hemos leído. Para perfeccionar a los santos. Perfeccionar, ahí es ajustar, es completar algo, completar un trabajo, es hacer funcionar, como cuando un médico coloca un hueso en el lugar para que cumpla su función en el lugar que tiene que ir. ¿Se da cuenta? Es para perfeccionar a los santos, para acomodarlos, para ponerlo cada uno en su lugar, para darle crecimiento. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra regla, ese es el lugar hasta donde tiene que llegar cada cristiano, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí estamos todos llamados a llegar. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. ¿Ve? Para que ya no seamos niños llevados fluctuantes. Fluctuar es alguien que va de un lado para otro, es arrastrado por las corrientes de las aguas, ¿no? Un pedazo de madera en el medio del mar y el pedazo de madera ese va para un lado y va a donde lo lleva la corriente va. Así es el niño fluctuante. El niño fluctuante es llevado por un lado y llevado para el otro. Llevado para un lado. ¿Por quién? Por estratagema de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error. Entonces el maduro sabe cómo responder. Amén. Jesús estuvo enfrente del diablo, el diablo dijo, todo esto te daré si postrado madurarás. Fuera, diablo. No. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vete. Y se fue. Supo cómo responderle y no cayó en lo que Satanás quería. ¿Se da cuenta? Quería engañarlo, quería que pisara el palito ¿para qué? Para que pudiera perder todo lo que se le había dado. Y no lo hizo. Amén. Ahora miremos nosotros, ¿cómo respondió Eva en frente de la tentación? ¿Cómo respondió Adán cuando Eva le alcanzó la fruta y le dijo, yo comí de esto, toma, comé? ¿Cómo respondieron ellos? ¿Cómo respondió Eva en frente de la tentación de Satanás cuando Satanás vino y le dijo, sabe Dios que si comes del huerto serás como él, conociendo el bien y el mal? Y ya la mujer se dejó engañar, en vez de responder con la verdad de Dios, en vez de responder como tenía que responder, ¿qué hizo? Se dejó engañar y fue arrastrada, fue llevada hacia donde Satanás la quería llevar. ¿Amén? Bueno, así es con el niño, así es con aquel que no está preparado, así es con el maduro, con el niño espiritual que no está preparado para responder. Entonces vino Satanás, la tentó y dijo, sí, la verdad que está bueno esto. Entonces fue y agarró, comió. Y después fue, no contenta con eso, fue al marido y dijo, mira, ¿sabe qué? Yo comí, tomá. Y el marido agarró y comió. Así respondieron los niños, así responden los niños. ¿Ve? ¿Se entiende, hermano? Así responde un niño, ¿ve? Entonces, no estaban preparados para enfrentar lo que venía. Ahora, el Señor muestra en estos capítulos lo que Él hace. ¿Para qué? Para que lo que Él entrega, lo que da a la iglesia, para que la iglesia alcance madurez y para que no le pase lo que le pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén en el principio, que fueron engañados, fueron arrastrados al pecado, a la maldad, el pecado entró y la ruina vino a todos los hombres. Entonces cuando alguien entiende esto, cuando un cristiano entiende esto, entonces comienza a ver que todas las cosas que le suceden no es casualidad, no es el diablo, no es el demonio, sino que es la operación de Dios sobre su vida, para darle crecimiento. ¿Para qué? Para que no sea niño fluctuante, para que no sea arrastrado. Entonces,
¿Se entiende? Entonces, hermano, entonces dice, acá dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, todo esto que dice esta artimaña del error y engañar y todo eso, es un solo objetivo, arrastrar a la persona, arrastrar al cristiano, a la cristiana, arrastrarlo, amados hermanos, al error. Ese es el trabajo, esa es la obra. Entonces acá dice, por estratagema. La palabra estratagema, amados hermanos, tiene un significado, el significado de probar suerte. Es como un juego de azar. La palabra se refiere a un juego de azar, específicamente a dados que se tiran. Cuando alguien juega a un juego de azar es que va a probar suerte. ¿Amén? ¿Amén, hermano? Amén. Entonces, prueba suerte. Entonces, Satanás, cuando fue enfrente de la mujer, probó suerte. Su estratagema, ¿cuál fue? Y esta la voy a tentar a ver cómo responde. Por ahí me va bien o por ahí me va mal. Entonces vino Satanás a la mujer y como no estaba preparada, no era madura, como no estaba preparada, porque cuando abrió los ojos ya era mujer, no pasó por el proceso de crecimiento de que pasó el Señor Jesucristo y el que estamos pasando todos nosotros, vino Satanás y dijo, voy a probar con esta, voy a probar suerte. Entonces vino con su estratagema, probó y le salió bien. ¿Amén? Bueno, eso mismo pasa dentro de la iglesia. Escuche, eso mismo pasa dentro de la iglesia, que hermanos que están en la iglesia, pero que están con mala intención y que causan división y problemas dentro de la iglesia, ¿ellos qué hacen? Hacen como esto, prueban suerte. Prueban suerte con los débiles, prueban suerte con los que no están crecidos, maduros, con su estratagema. Prueban suerte, a ver, le voy a decir esto, a ver qué me responde. Entonces, vienen ellos con su astucia, con su artimaña del error para engañar, para arrastrar al error, ¿no? Porque acá yo leí, ¿no? Astucia. Dice, es un término similar al que habíamos visto antes, ¿no? A estratagema. Dice, la idea trae la idea de manipulación artificiosa para hacer que el error tenga aspecto de verdad. Artimaña se refiere a intentos planeados, sutiles y sistemáticos para hacer caer en el error. Todo es ese trabajo que hacen hoy el Satanás en la iglesia por medio de aquellos que que no son maduros, que son, o sea, cuando alguien hace estas cosas dentro de la iglesia es ¿por qué? ¿Por qué piensa que lo hace? Y porque piensa que es mejor que el pastor, porque piensa que sabe más que el pastor, porque Satanás ya le puso dentro de su corazón la soberbia, el orgullo, lo elevó para arriba. Como lo elevó para arriba, ya comienza a creerse más que todo. Piensa que puede poner otra iglesia aparte, piensa que es mejor, más sabio que el pastor, piensa que ya alcanzó madurez, piensa que puede dirigir la iglesia mejor, entonces comienza a hacer esa tarea adentro de las congregaciones. Esto pasa en infinidad de lugares, amados hermanos. Aquellos que prueban suerte aparecen. Y no dentro de la iglesia solo, están afuera también. Satanás va a probar suerte con usted. A ver si lo puede arrastrar al error, a ver si lo puede arrastrar a pecar, si lo puede arrastrar al adulterio, si lo puede arrastrar a la fornicación, si lo puede arrastrar a cuántas cosas. Va a probar suerte. La estratagema de Satanás va a probar suerte. Entonces, ¿pero cómo responde alguien que está maduro? Jesús vino delante de Satanás, vino delante de él y dijo, fuera diablo, lo echó. No pudo Satanás con él porque porque el Señor era maduro, había pasado por el proceso de madurez. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nosotros necesitamos, alcanzar madurez para poder aportar en esa madurez todo lo que es, amados hermanos, el valor que significa esto para la iglesia. No sé si se entiende, hermano. Porque mire si somos todos maduros. Viene uno con estratagema para probar suerte. No, ¿sabe qué? Vos también sos siervo de Dios. O no, ¿sabe qué? Allá en la otra iglesia, también allá en la iglesia te va a ir mejor porque allá no se predica, allá te va a ir mejor porque allá te va a prosperar el Señor. Y sí, la verdad que tenés razón. Y te va a prosperar. Y uno cae y ahí viene
ahí se ve, ¿no?, la madurez de cada uno, de cómo uno tiene que alcanzar, la necesidad que tiene de alcanzar madurez, amado hermano. ¿Por qué? Porque hay quienes hacen las cosas y las hacen, está todo preparado, está todo con una intención hecho, amado hermano, para separar, para dividir, para destruir. Pero la necesidad que tiene la iglesia de alcanzar madurez, ¿sabe? De una congregación que todos los que están, o de la mayoría que estén ahí adentro, sean maduros, ¿cómo van a responder? Mire, una vez le contaba el otro día a los hermanos ayer, un pastor hizo algo en la iglesia que nunca lo había hecho, ¿no? Y bueno, y dice que por lo que hizo el pastor, hay un hermano después del culto, no sé, se paró a comentar y dice, ¿cómo va a hacer eso el pastor? Dice, usted fíjate, no, eso no es de Dios. Y comenzó a comentar. Entonces ahí al lado cerca estaba un maduro. Y vino el hermano este que era maduro, le dijo, hermano, ¿por qué no se calla la boca? Le dijo. Si el pastor hizo lo que hizo, el problema del pastor es el responsable de la congregación. Y va a dar cuenta a Dios por lo que haga. Usted no. Así que cállese la boca. Entonces el hermano se cayó la boca. Se cortó. Pácate. ¿Ve? Entonces, el que prueba suerte, habla, comenta, hace un comentario, pero un comentario con mala intención. ¿Para qué? Para ver si puedo conseguir algo de que este se acople conmigo para que yo pueda causar destrucción. ¿Se da cuenta, amado hermano? Entonces, y esto no termina ahí, porque lo llevamos al ámbito de la familia, lo llevamos adentro del hogar, lo llevamos a la pareja, al matrimonio, y el matrimonio que es maduro, viene la tentación, viene la tentación de otra parte, y el matrimonio va a poder resistir junto, porque es maduro. ¿Se da cuenta? No va a ceder a la tentación. ¿Por qué? Porque están preparados, porque están maduros, van a saber cómo responder. Yo tengo claro quién es mi esposa y no puedo tomar otra porque esta es mi esposa. Yo tengo bien claro quién es mi esposa y lo que significa para mí mi esposa. Entonces no voy a tomar otra decisión que cause un daño a mi familia, a mi relación con mi familia, con mi matrimonio. ¿Por qué? Porque no. Que venga el diablo, todo lo que venga a tentar, no. Pues yo sé bien quién soy, sé bien a dónde estoy parado, sé bien lo que voy a perder, sé bien lo que puedo perder, entonces no. Pero ¿cuántos no están preparados y son arrastrados? Arruinaron su vida, arruinaron sus matrimonios, arruinaron a sus hijos, arruinaron a su familia, porque no estaban preparados. Vino el diablo, los tentó, les puso una mujer enfrente, ¿sabe cómo salieron? Y usted lo veía, estaban acá, ¿cuánto hace? Y se sabían la Biblia y predicaban y tenían dones y hablaban como nadie. Ahora, enfrente de la tentación de Satanás, no pudieron resistir. Niños espirituales. ¿Se explica, hermano? ¿Ve? Entonces, alguien que es maduro no va a responder como niño, va a responder precisamente como lo que es, como maduro. Alabado sea el nombre del Señor. Esto no me conviene afuera. No me conviene a mí, ni me conviene a mi familia, porque voy a causar problemas para afuera. Sin embargo, el niño seguía por lo que siente. Y usted va y le dice, pero hermano, ¿por qué hiciste semejante cosa? No, porque yo sentía celos. Estoy enamorado, estoy enamorada. Y me voy con este porque estoy enamorada de este. Sí, pero ahí tenés tu familia, tenés tu esposo y tenés tus hijos. ¿Qué haces? No, yo estoy enamorada de este y me voy con este. ¿Sabe cuánto ha hecho así? O estoy enamorada de esta y estoy enamorada de esta, me gustó esta y me voy con esta. Sí, pero ahí tenés tu familia, tus hijos, tu esposa. No, pero yo estoy enamorado. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, estoy enamorado, así. ¿Sabe cuánto hicieron así? Y hermanos que están dentro de la iglesia. Que estaban, perdón. ¿No? Amén. ¿Ve? Entonces hay que estar preparado. Y para estar preparado hay que madurar. Y para madurar hay que obedecer. Y para obedecer tenés que negarte a vos mismo. ¿Ve? Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Entonces dice acá, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es
Cristo. Dice, ¿de quién? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe cada uno unido, concertado, ¿no? La palabra concertar significa poner varias cosas o personas de modo que, dice, cooperen todas para obtener un resultado común o un buen efecto del conjunto. Concertado, unido, poner varias cosas unidas o personas unidas que trabajen juntos para conseguir un solo resultado, el crecimiento espiritual. Entonces Dios puso, está Dios, está el colaborador o los colaboradores y están los hermanos, para que cada uno reciba su crecimiento, para que se vaya edificando en amor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, cuando la iglesia entre realmente en lo que es, a entender lo que es la madurez, ahí recién va a entrar en un servicio idóneo. ¿No? Idóneo es que dice que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o un trabajo. Entonces, cuando la iglesia alcanza madurez, cuando un ministro alcanza madurez, cuando los hermanos alcanzan madurez, ahí comienzan a entrar en un servicio verdaderamente idóneo, porque reúnen todas las condiciones necesarias para cumplir la función que tienen que cumplir. Entonces, por eso que la iglesia no puede entrar en ese servicio idóneo, porque la iglesia está llena de niños. Empezando por los pastores y terminando por los hermanos que están en la iglesia. Como está lleno de niños espirituales, la iglesia no puede entrar en un servicio idóneo. Entonces, ¿se imagina usted que en una congregación que esté todos los hermanos maduros, qué entra? ¿Entra el error? ¿Entra el engaño? ¿Entra un hermano carnal para hacer dividir a la iglesia? No entra. Por eso es lo que dice allá Cantar de Cantares, dice, huerto cerrado, dice. Fuente sellada, huerto cerrado. Ahí no entra el engaño, no entra nadie que pueda hacer nada en contra de esa iglesia porque alcanzó madurez. ¿Se da cuenta? Ahí está la solución, es alcanzar madurez. Para alcanzar madurez, usted mismo tiene que, como dijo Pablo a los corintios, ¿no? Le dijo, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, examinate tus reacciones, examinate lo que pensás, examinate lo que respondés, examinate lo que hablás, examiná todo y decir, yo todavía necesito alcanzar madurez, soy un niño espiritual, necesito. Entonces voy a Dios a pedirle al único que me puede dar el crecimiento y voy a Dios a pedirle el crecimiento. Señor, ayúdame, dame crecimiento espiritual porque yo necesito madurar, necesito crecer. Porque estoy llevando mi matrimonio como un niño, estoy llevando mi familia como un niño, estoy llevando todo lo que me das como niño, entonces hay problemas. Entonces se lo pone a trabajar los hermanos en la iglesia, son todos niños, ¿y qué hay? Y hay un montón de problemas. ¿Se da cuenta? Hermanos que no se visitan, yo conozco hermanos que a mí me dijeron, yo no visito a nadie para no tener problemas. Y claro, así es fácil, ¿eh? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿ve la cantidad de cosas que necesitamos entender? Dice, siguiendo la verdad en amor. Mire, siguiendo la verdad en amor, dice, significa hablar, relacionarse o actuar conforme a la verdad. Entonces, nos relacionamos, si hablamos y nos relacionamos, ¿cómo nos relacionamos? Nos relacionamos como hombres y mujeres maduros. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Júntese con un niño. ¿Qué le habla a un niño? Se relaciónese con un niño, con un hermano que es niño. ¿Qué le va a hablar? Me acuerdo que yo era amigo de un hermano de años en la iglesia. Y era amigo de él, nos hicimos muy amigos. Íbamos a la iglesia juntos, orábamos juntos, llorábamos juntos, leíamos la Biblia juntos. Pero un día me di cuenta de que este venía a mi casa y venía a hablarme mal de aquel, hablarme mal del otro, hablarme mal de aquel. Y un día lo tuve que parar. Y dije, pará. Digo, pará. Le digo, mira, yo te quiero mucho, te amo en el Señor, hermano. Le digo, pero ¿sabe qué? Le digo, si vos venís a hablarme de esto así, no venga más. Vení, le digo, vení. Pero vamos a hablar de la palabra, de lo que a comentar la escritura, a comentar lo que hablamos, lo que el Señor nos habló, a comentar lo que entendiste, pero no me venga a hablar más de los hermanos porque no quiero yo. No quiero. No vino más. Se terminó. No vino más.
Ahora, yo no lo eché, le dije, vení, pero vení a hablarme de la palabra, vení a hablar, vamos a hablar de lo que Dios nos habló, a comentar lo que es de edificación. No vino más. ¿Por qué? Y porque era un niño. Entonces, ¿a qué se dedican los niños? Y a hacer cosas de niño. ¿Y quién es el niño? El niño es un carnal. ¿Quién es el carnal? El carnal es arrastrado por sus pensamientos, por su deseo. Y ahí está, ¿quién? Satanás, atrás, usándolo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es increíble, es tremendamente valioso el aporte que hace un maduro. Usted ya vio los ejemplos que le puse, cómo Jesús creció y cómo respondió a las diferentes situaciones que se enfrentó. Tuvo que responder, tuvo que callar, se calló. Tuvo que responder con sabiduría, respondió. Amén. Cuando le trajeron, Jesús dijo, vení, tráeme la moneda. ¿Qué dice la inscripción? Dice, es de César, pues, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La respuesta es justa, sabia. Derribando todo argumento que se levanta, derribando todo eso, ¿para qué? Con sabiduría. ¿Por qué? Porque era maduro, porque había alcanzado madurez. Pero el que es niño no se calla, el que es niño no responde como tiene que, no enfrenta las situaciones como tiene que enfrentarlas, entonces comienzan a venir todos los problemas. Entonces, ¿ve? ¿Cómo funcionaría una congregación de maduros? ¿Cómo serviría de una congregación madura y totalmente diferente a una congregación que son niños espirituales? No se tiene que andar repitiendo las mismas cosas todos los días. Al niño tiene que repetir las cosas y no te hace caso. ¿O no es así? ¿No le pasa a los que son niños, ustedes, a los que tienen niños, hijos pequeños, que tienen que repetir las cosas 3 o 4 veces y no hacen caso? Bueno, mis hermanos grandes tampoco, son niños y se les repiten las cosas y no hacen caso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿ve? La necesidad de madurar, de crecer, de entender lo que es la madurez, porque esto hay que entenderlo. La necesidad de alcanzar la madurez, ¿para qué? Para poder enfrentar, para poder aportar, para poder enfrentar todo lo que se tiene que enfrentar. Entonces, el maduro, ¿qué hace? Se relaciona y aporta algo espiritual, siempre. Siempre está aportando algo espiritual para la iglesia, para el beneficio de la iglesia. Pero el niño no puede aportar nada todavía. Solamente aporta pelea, discusión y toda cosa humana y carnales. Pero el que es espiritual, el que es maduro, el que alcanzó madurez, aporta un montón de cosas espirituales a la iglesia. Entonces corta un montón de cosas en la iglesia, ¿ves? Como este hermano dijo, cállese hermano, cállese la boca. ¿Por qué? Porque el pastor sabe lo que hace. Listo, se terminó. Se terminó, no dejó entrar nada, ¿ves? Esto hay que alcanzarlo. Alcanzar madurez. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros vemos cómo Dios, que da el crecimiento, que quiere dar el crecimiento, dio, ¿no? Y aportó todo lo que tiene que aportar para que la iglesia alcance madurez. Entonces, ¿por qué la iglesia, los hermanos no alcanzan madurez? Porque no obedecen, porque no se someten. O porque no nos sometemos. Entonces, el tiempo se hace largo y en vez de estar maduro, estamos cada vez peores. ¿Por qué? Porque hay que repetir las cosas, todavía no saben que son responsables de sus actos. Veo que ustedes saben, usted que es grande, usted sabe que es responsable de sus actos. ¿O no? Usted que es grande es responsable de sus actos. O sea, vos haces algo malo y te van a meter preso porque vos tenés que hacerte responsable de tus actos. En la iglesia es lo mismo, cada cristiano es responsable. No tenemos necesidad de decirle lo que tiene que hacer, ya sabe lo que tiene que hacer. Lo hace, no lo hace porque no quiere, no porque, porque no conoce lo que tiene que hacer. Si ya se le enseñó todo lo que tiene que hacer, es responsable entonces, ya. Cada uno es responsable de lo que tiene que hacer, de las decisiones que toma. Amén.
Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Amén, hermano. Porque hay cosas que nosotros no las podemos decir. O sea, viene a pedir un consejo y no te puedo decir por qué. Y porque yo no sé lo que vos te pasa, no sé lo que vos, la necesidad que tenés, cómo hacer el trabajo. Y yo no sé. Vos sos responsable a tomar la decisión delante de Dios y que Dios te ayude. Por el conocimiento ya uno es responsable de las decisiones que tiene que tomar. Amén. Gloria a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la solución de todo? ¿Alcanzar madurez? ¿Con quién se peleó el Señor? ¿Abandonó la tarea? ¿Abandonó lo que tenía que hacer? No. Ahora, vamos a Pablo. Pablo, ¿qué hizo? Cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño. Para cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Se dio cuenta que era niño, pero que dejó lo que era de niño, ¿lo dejó? Sí, lo dejó. ¿Cómo sirvió Pablo? ¿Cómo sirvió Pablo? ¿Cuál fue su respuesta a todo lo que le pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo a todo lo que le pasó? Siguió adelante porque era maduro. Siguió adelante porque era maduro. ¿Se da cuenta? Entonces, miramos hoy la iglesia, un hermano le hace algo a otro hermano, se va de la iglesia porque el hermano le hizo lo que no le gustó adentro de la iglesia. Se fueron para afuera, agarraron el mundo porque otro hermano los ofendió. ¿Ve? Niños. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Entonces, bien concertado y unido entre sí, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ahí está, ¿ves? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué hace? Se ayudan. Se ayudan mutuamente. Se ayudan a crecer, se ayudan a madurar, se ayudan entre sí. No se hacen la guerra, se ayudan. Esa es la evidencia del amor. Una de las evidencias del amor es eso, que uno ayuda. Una de las evidencias del amor es que ayuda, y si ayuda, alcanzó madurez. ¿Se da cuenta? La evidencia del amor es que uno ayuda para que otro alcance madurez, que va hablando lo que hace falta para ayudar, no para destruir. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros antes sin pensar y que hoy nos arrepentimos? Porque éramos niños o porque no teníamos todavía la capacidad de decidir y la decidimos mal, como a cualquiera le puede pasar que no tiene madurez cuando éramos jóvenes. ¿Cuántas decisiones tomamos malas y que nos causaron problemas? Como es notorio o como es normal en la juventud. Que un joven tome una decisión mala y que después sufra la consecuencia por la mala decisión que tomó. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si ahora me dicen a mí las cosas que yo hice antes cuando estaba joven y las decisiones que tomé cuando era joven, ahora digo, ahora no las tomo. Porque ya maduré y digo, ¿cómo hice aquello que hice? No podía haberlo hecho nunca. Pero uno lo hace. Alabado sea el nombre del Señor. Y después los jóvenes tenemos cuando éramos jóvenes tenemos un montón de situaciones que enfrentar por las malas decisiones. Por no madurar. ¿Amén? Entonces nosotros venimos acá al Señor y bueno, no es experiencia de vida acá es una experiencia nueva, espiritual. Y vemos que necesitamos crecer y madurar por las decisiones que tomamos, por cómo respondemos, por cómo enfrentamos las situaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ponernos de pie, no tengo más nada que decir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día de vida. Gracias por esta mañana que tú has permitido que estemos juntos con mis hermanos compartiendo tu palabra. Te ruego y te pido que tú puedas hacer mucho más abundantemente, Señor, de lo que yo he sabido hablar o explicar, conforme a la gracia que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda iluminar los corazones de mis hermanos y que podamos todos comprender y entender la necesidad que tenemos de madurar, Señor, de poder madurar para poder aportar, Señor, para poder enfrentar, para poder hablar, Señor, correctamente, Señor. Te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos, creyendo que tú eres el que da el crecimiento, Señor, a nuestras vidas. Por eso te pedimos ahora que tú nos des ese crecimiento que necesitamos, Señor, para hacerte útil, para presentarte un servicio idóneo a ti, Señor. Te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan